La revolución comenzó en Córdoba el 16 de septiembre y los pocos golpistas tuvieron lugar en Curuzucuatiá, Puerto Belgrano, Río Santiago, Bahía Blanca. Triunfó tras nuevos combates y derramamiento de sangre civil y militar, bombardeos y cañoneos. El 23 de septiembre se pudo declarar victorioso su jefe, el general Eduardo Lonardi, con un discurso ante una multitud en Plaza de Mayo. Perón decidió irse del país cuando vio que había fisuras en la cadena de mandos del ejército y que la represión a los golpistas podía transformarse en una guerra civil. Los golpistas ya habían demostrado el 15 de junio, hacía nada más que 3 meses, que estaban dispuestos a todo. Por eso, el 19 de septiembre informó a las unidades militares leales su decisión de suspender momentáneamente la lucha. Ofreció su renuncia y pidió asilo político en la Embajada del Paraguay. Los golpistas denominaron su acto subversivo inconstitucional con el nombre de Revolución Libertadora. Los peronistas, en cambio, la llamaron la fusiladora por sus ataques de 1955 y los fusilamientos de 1956 que se tratarán más tarde. El frente antiperonista triunfante era heterogéneo. Lonardi estaba apoyado por grupos católicos y militantes de tendencias nacionalistas y en consecuencia no quería destruir la obra nacional y popular de Perón, sino eliminar las características negativas que le atribuían, como el personalismo o la corrupción. Quiso hacer acuerdos con las fuerzas que sostuvieron a Perón, entre ellas los sindicatos. Por eso aseguró que haría cumplir la consigna ni vencedores ni vencidos y que su gobierno respetaría la Constitución Nacional jurada en 1949. Todos los que intervinieron en el golpe del 55 eran antiperonistas, pero Lonardi representaba el ala nacionalista católica, más conciliadora. Por eso fue desplazado para noviembre de 1955 por un golpe interno, liderado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que va a ser designado presidente provisional. Continuará en su cargo como vicepresidente el contraalmirante Isaac Rojas, representante de la Marina. El decreto 4161, el decreto de desperonización, intentaba hacer desaparecer al peronismo de la faz de la tierra. Establecía la prohibición de toda actividad peronista. Convertía en delito la simple mención de Perón y Eva, tener sus retratos o portar sus símbolos, cantar la marcha peronista. Las radios y los diarios tampoco podían mencionar sus nombres, tenían que referirse a Perón como el dictador depuesto o el tirano prófugo. Se instauró una cláusula proscriptiva contra la persona de Perón y se lo despojó de su grado militar. También el gobierno intervino la CGT, asaltó los locales partidarios, encarceló a los dirigentes peronistas y secuestró el cuerpo embalsamado de Eva Perón que se guardaba en la sede de la CGT. El gobierno militar creó comisiones investigadoras y realizó procedimientos muy publicitados, el cierre de la fundación o la exhibición de las joyas de Eva que tendrían a desprestigiar a los exgobernantes.
Entre el 7 y el 8 de junio del 56, una parte de los militares peronistas se levantaron contra el gobierno de Aramburu Rojas. La acción revolucionaria fue dirigida por el general Juan José Valle, su segundo era el coronel Coborno. Fracasó el golpe y la represión que se generó fue terrible. Se hicieron juicios sumarísimos, se implantó la ley marcial y se procedió al fusilamiento de los jefes militares. Los civiles que participaron en el golpe, tanto en La Plata como en Capital, fueron encarcelados y posteriormente fueron fusilados, pero en forma clandestina, en un basural de José León Suárez. Todos estos hechos fueron descritos en los libros de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y de Salvador Ferla, Mártires y Verdugos. La Asamblea Constituyente, la cual se reunió para reformar la Constitución de 1949, sirvió para medir fuerzas entre los partidos no peronistas y comprobar sus posibilidades de ser elegidos en una elección donde no se pudiera presentar el peronismo. En este cuadro se puede observar que el peronismo proscrito votó en blanco como repudio a un sistema que lo excluía, pero se volvió a consagrar fuerza mayoritaria con 2.115.861 votos. En segundo lugar, primero en votos válidos, ¿no?, salió la UCRP, la Unión Cívica Radical del Pueblo, y luego la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente. La principal característica de la política económica que se inició con el golpe militar de 1955 es que dejó de considerar al Estado como centro de la economía para trasladar ese foco de atención al capital privado. El Estado ya no sería importante, sino simplemente un complemento de la actividad privada. Por ello, el control estatal del comercio exterior desapareció y volvió a ser un negocio privado. Además, se le quitó al Estado el manejo de los depósitos bancarios y el control cambiario para el comercio internacional. El gobierno convocó al director ejecutivo de la CEPAL, Raúl Previch, para que analizara nuestra economía, y él dio una serie de puntos a tener en cuenta para poder salir de los problemas financieros y económicos que había encontrado en el país. Entre eso estaba el ingreso al Fondo Monetario Internacional, el cual Argentina ya pertenecía por pertenecer a la ONU, pero que nunca había acordado relación crediticia. Sin embargo, el estancamiento industrial y el proceso inflacionario continuó. Muchos peronistas sintieron que debían hacer algo contra la dictadura y algunos emprendieron pequeñas acciones de sabotaje en sus trabajos o en donde pudieran, aunque fuera en forma individual. Gran parte se organizó en las comisiones internas de la fábrica o en los grupos barriales que agruparon gente de distintas organizaciones
que pintaban consignas en las paredes, distribuían volantes, difundían rumores falsos de desestabilización al gobierno, etc. Con estas medidas represivas el gobierno y el aumento de la explotación por parte de las patronales, la resistencia peronista, así se llamó, se reflejó en los daños a las maquinarias y al bajo nivel de producción. Las elecciones del 23 de febrero del 58 volvieron a mostrar al peronismo como la mayor fuerza política dentro del país. Perón apoyó a Frondizi por un acuerdo entre el secretario de Frondizi, Frigerio, con el secretario de Perón, Buc. Frondizi se comprometía a respetar los sindicatos, devolverlos al peronismo y liberar el peronismo de la proscripción al que estaba sometido. Con los votos peronistas, Frondizi logra 4.100.000 votos, contra 2.550.000 de Balbín. A Frondizi lo catapulta esto al gobierno, pero llega con el compromiso que había acordado con Perón. Con este breve resumen damos por terminado el tema, el derrocamiento de Perón y el gobierno de facto que lo reemplazó. Les recomiendo también que para afianzar conceptos hagan el cuestionario que se agrega de autoevaluación. Bueno, abrazo, nos vemos.